¿Cuántas veces no habremos dicho ya en este programa que nos han cambiado la historia, que han borrado de un plumazo nuestro verdadero pasado? ¿Cuántas veces hemos dicho que nos ocultan datos y pruebas cruciales para entender nuestro presente? ¿Y cuántas veces no habremos cuestionado el porqué de determinadas civilizaciones, el porqué de su extinción, el porqué del silencio oficial, o lo que es peor, el porqué de la negación oficial a cosas que, a poco que indaguemos, resultan evidentes? Pero es que lo normal en personas a las que mueve la curiosidad y la búsqueda de la verdad es hacerse preguntas, es poner todo lo oficialista en tela de juicio, es estudiar y profundizar en todas y cada una de las teorías existentes, para así llegar a alguna conclusión medianamente plausible. Por desgracia, vivimos en una sociedad donde la tendencia a ocultar y a falsear pruebas es la tónica dominante. Vivimos en una sociedad donde la verdad no la esconden entre una maraña de datos absurdos que no nos llevan a ninguna parte. Y lo peor es ver cómo nuestro destino como raza se nos escurre entre los dedos. Lo peor es darnos cuenta de que han falsificado nuestro pasado para que no seamos capaces de ver con claridad nuestro futuro. Nos han engañado desde nuestra más tierna infancia, haciéndonos creer que seres elementales como las hadas o los gnomos, que los gigantes y los dragones solo existen en la imaginación de los escritores de cuentos. Desde nuestra más tierna infancia nos han hecho creer que los cuentos son solo eso, cuentos para niños, de tal manera que cuando somos adultos ni siquiera nos cuestionemos ni un ápice que quizás podrían encerrar algún tipo de verdad. De esa manera, nunca se nos ocurriría, una vez llegados a la edad adulta, tratar de comprobar si todas aquellas historias tenían una razón de ser. Menos mal que algunos somos aún un poco niños en nuestro interior y hemos buscado, hemos revuelto y hemos encontrado. Y lo que hemos encontrado nos ha dejado desconcertados y pensativos, porque hemos descubierto cuántas y cuántas mentiras nos han contado, cuántas y cuántas pruebas y evidencias existen de que algunos de los seres que poblaban nuestros sueños de infantes pudieron haber existido desde los tiempos más remotos. Y como siempre, nos lo han ocultado. ¿Quiénes son o de dónde vinieron? Todavía no está claro. Pero sí que hay pruebas de su existencia. Sí que hay datos, incluso en civilizaciones muy antiguas y repartidos a lo largo y ancho de todo el mundo, que nos indican que unos seres gigantes poblaron esta tierra y que su existencia no solo no es un cuento de niños, sino que está probada y constatada. Solo que una vez más nos la han tergiversado y ocultado. Una vez más han oscurecido nuestro pasado para llenar de una densa niebla tanto nuestro origen como nuestro futuro. Y vamos a meternos de lleno con el tema. Pero hoy el que tiene más ganas de hablar es Eduardo, así es que va a comenzar él a llevarnos un poco de la mano por ese misterioso mundo de esos seres gigantescos que parece ser que quizás en un momento de nuestro pasado pudieron habitar nuestro planeta.
Eduardo, cuando quieras. Bueno, pues a principios del año 2012, el investigador y explorador Michael Tellinger muestra el fruto de su última investigación. Y esta no es otra que una huella grabada en granito puro, que por su tamaño correspondería a un gigante. La huella del pie, tiene 1,2 metros de largo. Además, fue hallada cerca de Mapluthi, en la frontera de Suazilandia, al noroeste de Sudáfrica. A la huella se le conoce o se le bautizó a partir de entonces como la huella de Dios. Y desde entonces el lugar se ha convertido pues en un lugar sagrado y espiritual para determinados grupos africanos. Según los cálculos aproximados, la huella debería corresponder a una persona de aproximadamente unos 7,5 metros de altura. Madre mía. Hay que tener en cuenta que en este misterioso lugar también se descubrieron huesos gigantes, calaveras de cristal, tallas y esculturas extrañas. Sí, es cierto que para algunos investigadores la huella responde simplemente a lo que podríamos llamar el resultado de una erosión natural. Sí, de la roca. Sí, y del paso del tiempo. Aunque no todos opinan lo mismo. Como por ejemplo Peter Wagener, de la Universidad Metropolitana Nelson Mandela en Sudáfrica, quien afirma que hay mayor probabilidad de que seres extraterrestres hubieran creado la huella a que hubiese sido creada por la erosión natural. Bueno, pues son palabras muy fuertes, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Esta huella fue descubierta en 1912 por un granjero llamado Sophie Coetzee mientras cazaba. En aquella época, el lugar era una parte remota de Sudáfrica, que además era rica en vida salvaje como leones, ñus, antílopes, y que además, precisamente por su ubicación, en un lugar tan escondido, vamos a decir así, los investigadores creen que es prácticamente improbable que se trate de un engaño. Ya. Pues de difícil acceso, me imagino. Sí. Vale. Una de las tantas circunstancias que avalan la supuesta legitimidad de esta huella es el hecho de que la erosión en el interior del pie es muy similar a la erosión natural alrededor de la huella. Vale. Es decir, que da tendría... indicios de que no ha sido provocada. Sí, o que que tendría más o menos la misma edad que la roca, Sí, ¿no? Sí. Además, se hace difícil imaginar que hace miles de años alguien decidiera hacer un grabado de este tipo en un lugar de difícil acceso si no se conoce su situación. Claro. Pero... Se estima que la huella data entre 200 millones y 3.000. Y ya en ese baremos que cada cual calcula. Entre 200 millones y 3.000. Sí. La datación 3.000 es un millones poco... de años. Sí. La datación de la antigüedad de la roca arroja un resultado de 3.100 millones de años, la de la roca. La de la roca. Pero sabemos por el tema aparente de la erosión interna de la huella Sí. que puede tener aproximadamente la misma edad geológica que la roca. Entra dentro del baremo. Sí. Arranca mucho antes, serían 200 millones en vez de 3.100 y podríamos llegar a los 3.000. Sí. Es decir, podríamos llegar a lo que se ha datado la roca donde está la huella. Sí, exactamente. Interesante. Interesante la noticia que nos traes. Es una noticia dentro del tema, pero es una noticia que yo creo que es impactante y que además me da pie a mí para continuar, evidentemente, con el tema. Bueno, pues lo hemos estado hablando, he visto comentarios en Facebook, lo he dicho yo en la introducción, como de alguna manera el tema de los gigantes no es nuevo. No
tú nombras la palabra gigante y a nadie le llama la atención. Eso sí, no le digas que probablemente los gigantes existen o existieron. Ya. Pues entonces ya la hemos fastidiado. Pero sí es cierto que es algo que ha convivido con nosotros, por lo menos con nosotros, con los que estamos aquí en estos momentos en el planeta, ha convivido con todos nosotros desde nuestra más tierna infancia. Sigue conviviendo hoy en día incluso en fiestas populares como pueden ser los gigantes y los cabezudos, por ejemplo, que siguen estando ahí. Es decir, eso tiene que provenir de algún sitio. Bueno, pues muchas culturas cuentan en sus tradiciones, en sus leyendas, que hubo un tiempo en que los gigantes caminaron realmente sobre la tierra. Se habla de ellos tanto en la Biblia como en el Mahabharata. Lo mismo en los textos sagrados tailandeses que en la mitología griega. Lo mismo en los aztecas, que los egipcios, que los irlandeses, que los vascos. Incluso yo podría hablar hasta de los canarios. Bueno, el legado que nos pudieron dejar esta raza de gigantes supuestamente pudo haber quedado reflejada en todas esas construcciones colosales, como pueden ser los megalitos, los túmulos que se encuentran en el nordeste de Estados Unidos, las construcciones ciclópeas que se encuentran en el Líbano, las de Tiwanaku en Bolivia, o las de Sacsayhuamán en Perú. Una de las primeras menciones que existe de que apunta a la posibilidad de la existencia de gigantes lo tenemos en la Biblia. Y lo tenemos concretamente en el Génesis capítulo 6, versículo 4. Ahí es donde dice que los Nefilim, que en hebreo significa gigantes, estaban ya en la tierra. El Génesis capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente: por entonces, y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres, y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. Es decir, en la Biblia ya se nombra y se habla de gigantes. Tenemos más ejemplos en la Biblia que nombraremos más adelante. Bueno, según Zecharia Sitchin, que es el autor del 12º planeta, Nefilim significa literalmente aquellos que bajaron de los cielos a la tierra. Según Sitchin, los traductores de la Biblia supusieron que Nefilim significaba gigantes, porque en otros sitios se menciona que estos eran también conocidos como Anakim. Bueno, tenemos, por ejemplo, otro ejemplo que tenemos en la Biblia es cuando David se enfrenta a Goliat. Goliat era un gigante, y así nos lo ha contado la Biblia siempre, y así lo hemos aprendido, y a nosotros nos ha parecido muy normal que en la Biblia se hablara de gigantes y que los hombres se pelearan contra los gigantes. Bueno, por su parte Robert Charroux, en El enigma de los Andes, ve a estos gigantes de la Biblia como, y cito textualmente, seres superiores que engendraron la élite de los pueblos, es decir, los reyes, los héroes o los iniciados. No solamente en la Biblia se nos habla de gigantes. Desde el antiguo Egipto nos llegan también testimonios de tiempos en los que los gigantes supuestamente estaban en guerra con los hombres y en un momento determinado estos gigantes desaparecieron y no se volvió a saber de ellos. Bueno, recordemos que en las Sagradas Escrituras, ya lo he nombrado, como se recuerda el gigante, no me salía ahora la palabra gigante, el gigante que muere a manos de David. O sea, estamos hablando nuevamente de Goliat. Bueno, la idea de la desaparición de los gigantes, hay muchos que dicen, hay muchos escritores, muchos investigadores de este tema, que hablan de que los gigantes fueron desapareciendo porque fueron revistiéndose de formas de animales, o mejor dicho, transformados por los dioses en peces, en monos,
es una constante en muchas leyendas, como pueden ser de sitios tan dispares como pueden ser la egipcia o las centroamericanas. Bueno, en la India también tenemos leyendas que nos hablan de gigantes. Aparecen los Daityas, que es el nombre que reciben los antiguos gigantes que lucharon contra los dioses en la mitología hindú. Así, por ejemplo, Durga, que era la diosa de la sabiduría, tuvo que luchar con demonios que se transformaban en gigantes de 1000 brazos. También nos llega la historia de Gathamucha, un gigante a quien los dioses en un momento determinado le concedieron la inmortalidad. Nos podemos ir también a los incas. En la mitología inca, Viracocha, dios fundador del imperio andino en su primera creación, a Viracocha se le hace responsable de una raza especial. Y decían que caminaba por las inmensas y desiertas pampas de la meseta, el hacedor de las cosas, Viracocha, después de haber creado el mundo en un primer ensayo, como si se tratara de un bosquejo, sin luz, sin sol, sin estrellas, sin luna, y en un momento determinado se dio cuenta de que los gigantes eran mucho más grandes que él. Y dijo, no es conveniente crear seres de tales dimensiones. Me parece mejor que tengan mi propia estatura. Así, Viracocha creó a los hombres según sus propias medidas, es decir, tal y como son en la actualidad. Según esta leyenda inca, parece ser que Viracocha se equivocó un poquito y lo primero que hizo fue hacer seres mucho más grandes que él mismo. Rectificó y entonces, según las leyendas incas, creó a los seres humanos. En la antigua Babilonia también tenemos el mito de la creación, donde el papel de los gigantes es un papel esencial. Y la lectura de este mito, de esta leyenda, de esta tradición, se hacía todos los años con el fin de recordar a los babilonios a quién deben su origen y de quién proceden. Es decir, todos los años se recordaba que procedían de seres distintos, de seres gigantes. Bueno, según este mito, el mito de los babilonios, al principio de los tiempos existían dos divinidades, que eran Apsu, que era masculina, y Tiamat, que era femenina. De la unión de estos nacieron unos gigantes, que con el tiempo se hicieron cada vez más numerosos y se fueron rebelando en contra del orden establecido por el dios padre Apsu. Bueno, pues una vez que los gigantes se rebelan contra Apsu, este decide destruirlos, evidentemente. Pero los gigantes se enteran de su propósito y lo matan antes de que pueda volverse contra ellos. La madre, que hemos dicho que era Tiamat, muy enfadada, muy furiosa, engendró entonces todo tipo de monstruos con el fin de vengar la muerte de Apsu. Serpientes gigantescas, dragones, tormentas y muchas otras criaturas atormentaron durante toda su existencia a los gigantes, por lo que estos decidieron elegir entre ellos a Marduk para que luchase contra Tiamat y les liberase de aquellas criaturas de pesadilla que Tiamat había creado para ir en contra de ellos. Bueno, pues esta es otra de las leyendas que tenemos. Esta viene desde Babilonia. Yo creo que llevamos, ¿qué? 15 minutos, 20 minutos
hablando de gigantes, y ya estamos hablando de que prácticamente en todas las culturas hay cosas que nos llevan a pensar que quizás no estemos tan equivocados al pensar que los gigantes en un momento determinado caminaron sobre la Tierra. Sí. Porque estamos como en muchas otras cosas que hemos tocado en este programa, como en muchas otras cuestiones que hemos muchas veces hablado. Si esto no es así, ¿por qué civilizaciones tan dispares, tan alejadas entre sí en la distancia y en el tiempo, pueden tener tantos nexos en común? Aquí tiene que estar pasando algo de lo que no nos estamos enterando. Bueno, nos vamos a ir más lejos todavía y nos vamos a ir a la cultura japonesa. En Japón, en las Islas Bonin, al sur del archipiélago, tienen una leyenda que sitúa precisamente en estas alejadas tierras el hogar de una raza de gigantes. Mujinto es el nombre del último de ellos, que según cuentan las leyendas, llegó a vivir 300 años y alcanzó casi los 3 metros de altura. También hace más de 1000 años, cuentan las tradiciones, que existió en Japón otro mítico héroe que se llamaba Minamoto Yorimitsu, que al lado de sus 4 criados se encargó de luchar y matar a muchos gigantes que por aquel entonces poblaban esas tierras japonesas. Aquí ya nos estamos yendo incluso hasta Japón. Hasta en Japón tenemos leyendas, tenemos historias, tenemos tradiciones que nos hablan de gigantes. Después ya hace la vinculación que hacía el científico que decía que él pensaba que podían tener más una procedencia extraterrestre que fuera derivado de la propia erosión. De la propia erosión, pues bueno, ya es más difícil llegar aquí a una conclusión, pero bueno, veremos cómo se va desarrollando esto. Bueno, tenemos también en Irlanda, viniéndonos a Europa, a los Forwards, que eran hombres gigantes que habitaban en esa zona de las Islas Británicas y que se dedicaban, por lo visto, a arrojar piedras y a robar el ganado. Es otra de las leyendas, otra de las tradiciones que nos llegan. Y es que desde los comienzos más remotos de las tradiciones de Irlanda se hace mención a que los gigantes vivían en esas tierras antes del diluvio universal. Los Formarian o Formoyer son una raza de gigantes que vivieron en aquella época antidiluviana y que dominaron esa zona, esas tierras. Se dedicaban al saqueo, se dedicaban, en fin, imponían un poco la ley y además encima castigaban a todos aquellos que no cumpliesen con lo que ellos mandaban. A mí es que me hace muchísima gracia cómo vamos dando saltos de un sitio a otro y no queda ninguna cultura, ninguna civilización que no tenga vestigios, que no tenga restos en sus leyendas sobre el tema de los gigantes. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, la mitología griega? Pero es lo que hemos hablado muchas veces y con otros temas diferentes. Como, por ejemplo, ¿por qué en la inmensa mayoría de civilizaciones que han nombrado y de pueblos te hablan de platos voladores? Sí. Que es un tema diferente. Es diferente, sí, pero estamos en las mismas. Estamos hablando de lo mismo. O sea, es que estamos hablando de un pasado que... no sé, es que hay momentos en los cuales llegas a la conclusión de que somos poco menos, y hablo de la civilización en sí, es como si fueras un huérfano que te han abandonado a la puerta de una casa de acogida y que cuando empiezas a ser mayor no sabes cuál es tu pasado. Intentas averiguarlo, puedes intuir algo, pero no llegas a verlo. Exactamente. Y aquí, vamos, lo que parece sinceramente es que nos han ocultado muchísimas. Vamos a ver, a mí lo que más me llama la atención de todo esto precisamente es eso, es decir, que culturas como la egipcia, los babilonios, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Japón, en Irlanda,
y más sitios que veremos después a lo largo del resto del programa, Sí, sí. en todos sitios se está hablando de gigantes. Sí. ¿Y por qué los gigantes solamente salen en los cuentos? No lo sé. Porque es muy extraño. No lo sé, porque como esa parte de mi memoria yo no la tengo, Sí, no, digamos, ni nos lo van a contar, abierta. evidentemente. Ni nos lo van a contar. Por lo eso menos está más por claro ahora. que el agua. Pero bueno. Bueno, pues decía que dentro de la mitología griega tenemos, por supuesto, a los cíclopes, que eran unos gigantes Sí. impresionantes que tenían un solo ojo, solo que ojo, además en la estaba ubicado frente. en la frente, efectivamente. Y además decían que los cíclopes se dedicaban a fabricar los rayos que usaba Zeus. O sea, los gigantes eran quienes en las fraguas forjaban esos rayos, ¿no?, que después utilizaba el dios Zeus. En la Odisea de Homero se nos dice que los cíclopes que habitaban en Sicilia eran antropófagos. Después tenemos a los titanes, que serían hijos de Urano y Gea. Bueno, pues estamos viendo que aquí tenemos, como no me cansaré de repetir, vestigios, pistas, indicios, yo prácticamente diría que en todas las civilizaciones del mundo, de que los gigantes existieron. Sin embargo, como siempre, nosotros pensamos que son solamente figuras de cuentos. Bueno, pues para seguir hilando bien todo esto, lo que vamos a hacer es irnos a una pequeña pausa de publicidad. Bueno, pues hasta ahora hemos estado hablando de leyendas, de tradiciones, de cosas que nos cuenta la Biblia, de cosas que nos cuentan otros textos sagrados, de otras civilizaciones. Pero también podemos hablar de restos encontrados en muchos sitios del mundo, de los que yo voy a nombrar algunos y Eduardo después nos nombrará algunos otros. Por ejemplo, en Estados Unidos supuestamente hay restos, o se han hallado restos de gigantes prácticamente diseminados por todo el territorio de Estados Unidos. Se han encontrado restos de gigantes en prácticamente todo el territorio. Por ejemplo, en el año 1833, un grupo de soldados sacó a la luz en el rancho Lompoc, en Nevada, los restos de un hombre que medía 3,5 metros de altura y que además estaba rodeado de una serie de armas descomunales. En junio del año 1877, unos prospectores de la zona descubrieron cerca de Eureka, en Nevada, los huesos de una pierna y un pie de un tamaño gigantesco que podían corresponder a un hombre de aproximadamente 3,65 metros. En 1891, en Crittenden, Arizona, una brigada de obreros encontró un sarcófago que contenía un ser humano de más de 3 metros de estatura. Y también al finales del siglo XIX, en Isla Catalina, en California, se hallaron los restos de unos gigantes que además, curiosamente, eran pelirrojos. En Montana, en el año 1903, el profesor Farr desenterró un esqueleto humano que medía aproximadamente 2,75 metros de altura. Yo lo único que pregunto es, ¿nadie ha hecho caso a todos esos restos que se han ido encontrando por ahí? Hombre, ¿a quién te puede preguntar y para qué? O sea, a nadie le llama la atención que se estén encontrando restos de criaturas que superan todos los 2 metros y los 3. A nadie le llama la atención. No sé, son cosas que a mí sí me la llaman, sinceramente. A mí sí me llama la atención. Bueno. Sí, porque además se supone que, según los estudios en plan de razas y en plan de genética, o sea, hemos llevado una evolución, digamos, lógica, o sea, pausada, aunque haya
iba a decir, aunque haya laguna, no, hay una laguna impresionante al principio, sí. Que es precisamente de la época que estamos hablando. Sí. Pero bueno, pasando esa época parece ser que todo ha seguido una evolución lógica y normal dentro de una civilización, pues bueno, que según se va adaptando dependiendo del terreno donde esté. Sí. Y de las características climatológicas, medioambientales, de fauna y demás. Pero desde luego, hasta ahora, lo que se ha estado comentando, pues yo creo que cuanto menos, o sea, rompe todos los esquemas de lo que es una evolución normal de una civilización en un planeta determinado. Efectivamente. Bueno, seguimos hablando de Estados Unidos, seguimos contándole cosas de los gigantes, seguimos contándoles restos que se han encontrado. Bueno, los indios Paiute hablaban ya en un momento determinado de una antigua raza de gigantes caníbales a los cuales habían combatido y expulsado al monte Shasta, cerca del cual se encuentra la caverna donde se hallaron los gigantes pelirrojos momificados. Ya. O sea, curiosamente los indios Paiute ya contaban que ellos habían luchado contra una serie de gigantes y los habían expulsado casualmente hasta una zona muy cercana a dicha caverna donde se encuentran esos gigantes momificados. Pero es que restos similares se hallaron en el lago Humboldt. En 1923 se desenterraron en el Gran Cañón en Arizona los restos petrificados de dos gigantes de 4,5 metros y 5,5 metros de altura, que ya es decir. Bueno, este tipo de hallazgos son particularmente numerosos en una zona del río Ohio en Estados Unidos. Cuando a mediados del siglo XVIII los primeros colonos se adentraron más allá de los montes Apalaches, encontraron en la zona cientos de montículos artificiales, algunos de un tamaño descomunal. Los primitivos, o sea, los habitantes primitivos de la zona, que son los indios del agua, decían que eran anteriores a la llegada del piel roja. Y cuando se excavaron estos montículos, salieron a la luz unos asombrosos restos humanos, sobre todo por el tamaño. Curiosamente, estos indios, esa tribu india, los Delaware, contaban que al emigrar desde el oeste en el año 1000 a.C., sus antepasados, los Lenapís, se habían encontrado en la orilla este del Mississippi con una raza de gigantes que vivían en grandes ciudades fortificadas. Los Lenapís los combatieron y al ser más numerosos consiguieron expulsarlos. Los supervivientes huyeron hacia la zona de Minnesota. Y entonces los indios Sioux también cuentan que cuando vivían en ese estado apareció una raza de gigantes a los que consiguieron exterminar. Es que encima está todo hilado. Sí, porque según esas versiones, pues o sea, los Sioux vieron personalmente a los gigantes. Entonces, bueno, yo sigo diciendo lo mismo, es que a mí esto de que a esto no se le dé una importancia, además hay que tener en cuenta también que los restos que se van encontrando no son solamente los esqueletos o las momias en según qué casos, sino que a su lado se encuentran siempre armamentos, se encuentran herramientas acordes al tamaño. O sea que, bueno. Sí. Pero no nos quedamos solamente en Norteamérica, también hay huellas de estos gigantes en Centroamérica y en Sudamérica. Tenemos una antigua memoria de Bernal Díaz del Castillo que nos cuenta que durante la conquista de México, Hernán Cortés envió al rey de España un fémur del tamaño de un hombre. Incluso los aztecas explicaron a los conquistadores que en tiempos remotos había vivido ahí una raza de gigantes muy malos, además, porque es siempre lo mismo. Ha dicho un fémur del tamaño de un hombre, sí. O sea, no un fémur normal de un hombre. No, el fémur tenía el tamaño de un hombre. Sí. Vale.
Hay otra constante que a mí me llama mucho la atención en todo esto que les estamos contando, y es que parece que todos los gigantes eran más malos, porque todos combatían a los gigantes. Los gigantes parece ser que imponían un poco su ley, me imagino que, por supuesto, por el tamaño que tenían, pero así todo eran vencidos por los hombres de tamaño normal. Con lo cual yo tiendo a pensar que es que, a pesar de que había gigantes, no eran demasiados, y probablemente la población humana normal, por decirlo así, era más masiva, y por eso podían con ellos, porque si no, no sé, es difícil, ¿no? Bueno, también en Ecuador, los españoles escucharon historias acerca de otra raza de gigantes, otra raza de colosos, que además en tiempos remotos habían aterrorizado a los habitantes de Guayaquil en concreto. En 1543, Juan de Olmos, que era el gobernador de Puerto Viejo, ordenó excavar en la zona y curiosamente se encontraron, cito textualmente, unos huesos tan grandes que si no hubieran aparecido también los cráneos, resultaría imposible creer que pertenecían a seres humanos. Esto es lo que el gobernador de Puerto Viejo comenta cuando se encuentran esos restos en la zona de excavación. Y se podría dar el caso de que quizás Magallanes fuera el que tropezara con los últimos individuos de esta raza. En junio del año 1520, cuando su flota ancló en Puerto San Julián, en Argentina, el explorador se encontró con unos gigantes de más de 2 metros de altura, que llamó patagonios, porque llevaban mocasines de cuero, por lo que sus pies parecían patas. Parece ser que de ahí viene la palabra Patagonio. En 1962, cerca de Punta Arenas, en la Patagonia chilena, se encontró al excavar un montículo una enorme tibia humana, y se dice que su propietario debió tener una estatura aproximada de unos 3 metros. O sea que siguen habiendo restos y hallazgos de gigantes. Bueno, nos vamos a venir a Europa. En Cumberland, en Reino Unido, se descubrieron los restos de un gigante de 4 metros y medio de altura, cubierto por una armadura. En 1895, durante unas excavaciones realizadas en el condado de Antrim, en Irlanda, se halló un gigante fosilizado de aproximadamente 3 metros y 7 centímetros de altura. Incluso este último se exhibió en Dublín, en Liverpool y en Manchester. Seguimos haciendo este recorrido por todo el mundo en busca de los gigantes y nos encontramos que durante la construcción de una carretera en Homs, en Turquía, a finales de los años 50, se encontraron fémures pertenecientes a gigantes de más de 4 metros y medio de altura. Según algunas hipótesis, estos corresponderían a los Kurgan, una raza de gigantes que vivió en las estepas... Perdón. Los Kurgan eran una raza de gigantes que vivió también en las estepas rusas entre los años 5000 y 2000 antes de Cristo. Y aparentemente eran como el resto de sus hermanos, por llamarlos así, muy belicosos, eran muy agresivos y en un momento determinado consiguieron extenderse prácticamente por todo el planeta. Es algo que se cuenta desde Rusia. De ser cierta esta teoría, era un poco lo que hemos estado hablando tú y yo, Eduardo. Implicaría reescribir toda la historia de la humanidad. Y particularmente o curiosamente, por ejemplo, la de América. Pues sí, totalmente. Pero los únicos restos aceptados como verdaderos por la comunidad científica oficial, evidentemente, son los de China, los de Java y Australia.
Bueno, la década de 1930, pero bueno, vamos a ver, que aunque solamente la ciencia oficial reconozca estos tres, a mí que me expliquen entonces, por ejemplo, cuando en 1930 el paleontólogo Van Cohen-Giswald descubrió en unas enormes muelas humanas en China. Vale. Y estimó que sus propietarios habían medido al menos 4 metros. Y él los llamó Gigantopithecus. Esto es en China. En el año 1941, se desenterró en Java el fragmento de una mandíbula que tenía 3 dientes, un poco más pequeños que los anteriores, pero aún así todo inmensos. Y a este lo llamaron el hombre gigante de Java. Vale, esto es lo que se reconoce desde la oficialidad. Vale, pero es que a mí con 3 de muestra me basta. Por lo menos para indagar y pensar un poco por qué. No, yo no pienso que únicamente sea una anomalía y ya está. Pero el tema es que no son 3. No, no son 3. Ese es el no tema. son 3. Bueno, pues junto a todos estos restos, en los oficialistas estamos hablando, aparecieron, como han aparecido en los otros muchos casos de los que hemos hablado, herramientas que podían ser hachas, que podían ser azadas, que podían ser cuchillos, y algunas de ellas pesaban hasta 18 kilos. Sí. Evidentemente adaptados Está claro. al tamaño de sus dueños, está clarísimo. También en Batsur, en Australia, se halló también, junto con una serie de herramientas, otro gigantesco molar, que según los expertos podría haber correspondido a un ser humano de 7,5 metros de altura y de unos 500 kilos de peso. Y esto está reconocido por la ciencia oficial. Pero a nadie le mosquea. Bueno, pero si te reconocen un solo caso de ese tipo, pues bueno, puede ser una anomalía. Están reconociendo 3. Pero en este caso, que es más llamativo, quizás, te están reconociendo una anomalía genética en un momento determinado. Estoy hablando con ironía. Si no, ya, me imagino. Bueno, lo que sí está claro es que quizás en tiempos anteriores pudiera existir realmente una raza de gigantes que hubieran acabado extinguiéndose por todos los enfrentamientos que tuvieron con todo el mundo. Y algunos creen que los últimos de esta raza, expulsados a regiones remotas por hombres más pequeños pero más numerosos, pudieron haber involucionado hasta un estado animal por completo. Bueno, yo no sé, también está por ahí la teoría que circula sobre el tema de los Nefilim, el tema de esos dioses que en su momento vinieron de las estrellas, que vinieron de otros planetas, que vinieron de otras galaxias, no lo sabemos. Y está claro que yo no descarto para nada la hipótesis extraterrestre. Es que aquí no se puede descartar. No se puede descartar nada. Entonces, bueno, yo me imagino que tú tienes muchas más cosas que contarnos todavía. Sí, yo voy a seguir más o menos en la línea en la que tú has estado en los últimos minutos. Sí. Dando una serie de pinceladas, porque además es que cada una de las pinceladas se podría desarrollar, pero si las desarrollamos es imposible. Sí. Es dar pinceladas y el que quiera investigar y averiguar, que averigüe. Sí, evidentemente. Como por ejemplo, en una gruta de Atihueca, cerca de Manglis, en la antigua Unión Soviética, se encontraron esqueletos de hombres cuya altura oscilaba entre los 2,80 y los 3 metros, con una característica además bastante peculiar, y era que poseían 6 dedos. Ah, qué curioso. En lugar de 5. Tenemos también, creo que tú lo has nombrado antes, el gigante de Java en el sur de China, con una antigüedad de 500,000 de años.
el gigante de China meridional, que poseía, al igual que los de Atihueca, 6 dedos. En Chenin, Túnez, y en Transvaal, en Sudáfrica, se encontraron restos de tumbas con esqueletos que medían más de 3 metros. Tenemos, por ejemplo, en 1956, en Cagayan, en Filipinas, se encontró un esqueleto fósil de un humano de 5,18 metros de alto. Madre mía, sí que además es que eran inmensos. Tenemos, por ejemplo, en 1880, en Pensilvania, en el condado de Bradford, en Estados Unidos, en un túmulo sepulcral fueron hallados esqueletos humanos de unos 800 años de antigüedad, según se tasaron, una altura media de 2,13 metros y unos cuernos de 5 centímetros encima de los arcos ciliares. Anda. Algunos de estos huesos fueron enviados además al Museo Americano de Investigación de Filadelfia, donde por lo que se ve, desaparecieron. Tenemos, por ejemplo, en una cueva en la región de Nador, al norte de Marruecos, se encontraron restos de 3 esqueletos de niños pertenecientes a una raza desconocida de gigantes. Además, se trata de una zona próxima a las legendarias columnas de Hércules. Ajá, sí. Considerada, según la Biblia, la patria del gigante Goliat. Sí, vale, encima. Tenemos también en la ciudad megalítica de Lixus, en la antigua Libia, donde se han hallado restos humanos de esqueletos de Homo sapiens, con una antigüedad de unos 20.000 años, con edades comprendidas, los esqueletos, entre los 10 y los 12 años, y una altura de 2,25 metros. Bueno, eso ya eran un poco más normalitos. 2,25 metros con 10 años. Ah, con 10 años, perdón. Eso no te lo había entendido. Con 10 años, 2 metros, 2 metros 25. Entre 10 y 12 años y 2 metros 25 de altura. Madre mía. También han sido hallados objetos que por su peso tamaño deberían de haber sido manejados, Sí. está claro. Y además estoy ya nombrado algunos por ser de gran tamaño, como por ejemplo, en Siria, a 6 kilómetros de Safita, se encontraron hachas de mano de 3,8 kilos o kilogramos. En Marruecos, en Ain Fritisa, se descubrieron picos de 32 por 22 centímetros y 4,2 kilogramos de peso, y hachas de 2 filos de 8 kilos. Que vamos a ver, para levantar un hacha de 8 kilos, para dar hachazos sobre todo, vamos a ver, levantarla la podríamos levantar, pero, Sí, pero para manejarla... Utilízala. Exactamente, efectivamente. En la península ibérica, en España, también tenemos multitud de casos llamativos, ya sea por restos hallados como por tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo. Hay multitud de historias populares que relacionan a seres de extraordinaria altura con la construcción de megalitos, menhires o dólmenes. Tenemos, por ejemplo, en Cataluña la figura del El Gigant, que está presente en multitud de fiestas y celebraciones. Sí. En euskera, a los monumentos megalíticos se les denomina Mayuren Baratza, lo que quiere decir huerta de gigantes. Curioso. En Portugal, a los dólmenes se les llama antas, o lo que vendría a decir tumbas del gigante, o construcción del gigante. Vale. Bueno, a tenor de lo expuesto anteriormente, podría ser lógico o real
para ser más exactos, el que la tradición universal designe a los dólmenes como las tumbas de los gigantes? Pues la verdad que no es descabellado pensarlo. Además, eso explicaría incluso muchas construcciones. Cuando hablamos de esos templos creados a base de unos bloques de piedra inmensos, y nos planteamos como, pues mira, quizás esa sea una de las muchas teorías que pueda haber. Y en cuanto a restos arqueológicos, por ejemplo, nos encontramos que en el Pirineo de Lleida, en Garós, sí, nos encontramos los restos de un ser de 3 metros de altura con un hierro clavado en la frente y que fue encontrado por el párroco al reconstruir el ábside de la iglesia. También fueron encontrados restos óseos de gran tamaño en Castilla, más concretamente en León. En la iglesia visigótica de Marialba se hallaron esqueletos de 3 metros de altura. Y también en nuestros archipiélagos, estoy hablando de los de España, sí, nos encontramos con hechos sumamente llamativos. Bueno, sí, ya sé. Por ejemplo, en Baleares nos encontramos con multitud de construcciones megalíticas, como por ejemplo en Menorca abundan las taulas, que consisten en una gran piedra vertical atravesada en su parte más alta por una horizontal, dándole la forma de una T. Es una T. Una T gigantesca, pero gigantesca, como si se tratara de una mesa para gigantes. Sí, de una tabla. Cierto, una tabla, en mallorquín tabla es mesa. Uno de los temas más recurrentes en la mitología menorquina es la presencia de una raza de gigantes que habitó la isla y construyó los monumentos prehistóricos que allí se encuentran. Sí. Es que, vamos a ver, es que hay indicios y hay pistas en todo el mundo. Sí. Y a los oficialistas no les llama la atención eso. Efectivamente, una cosa son las historias mitológicas o la tradición, sí, y otra la realidad. Sí. Pero, por ejemplo, curiosamente, a finales del siglo XVI, el padre Bautista Beninelis, historiador, halló en una cueva en la cala de San Vicente, en Mallorca, sí, unos gigantescos huesos prehistóricos, al igual que en Formentera, en el interior de una tumba colectiva cuya antigüedad se estima que es del año aproximadamente 1900 a.C., donde se hallan restos óseos cuya altura media estaba en los 2 metros y pico, tirando hacia 3. Y también en las Islas Canarias. No. Por ejemplo, nos encontramos en el desierto de Granadilla 2 siluetas humanas... Tenerife. Efectivamente, en Tenerife. 2 siluetas humanas esculpidas en roca viva. Una de 2,67 metros y otra de 2,94. Y que según la tradición oral pertenecerían a un matrimonio de gigantes guanches, los antiguos pobladores de las islas. Y curiosamente, en un antiguo cementerio guanche cercano al desierto de Granadilla fue encontrada una muela de extraordinarias dimensiones que, si no pertenecieran a unos guanches de estas dimensiones, difícilmente podía caber una boca normal. Vale. Es que tenemos que tener en cuenta además también que los guanches supuestamente eran, si no gigantes, en plan de 5 metros, pero sí entre los 2 metros y 2 metros y siempre medio. Se ha hablado, pues, de una raza que además, pues bueno, o sea, bueno, hay mucha. Y aquí no nos vamos a meter, y para eso hay muchos historiadores que están mucho más preparados que nosotros. Pero sí, siempre se ha hablado de gente con una altura algo superior a la nuestra, con unas características físicas diferentes, más... Hay quien te dice que tirando a nórdicos. Sí, y a mí eso me llama mucho la atención, porque si tenemos en cuenta la hipótesis extraterrestre, tenemos a los que yo siempre llamo familiarmente altos y rubios. Sí, una de las tantas. Una de las supuestas tantas razas de extraterrestres que podrían estar aquí.
Entonces, bueno, qué casualidad que también coincidan con la posibilidad de esas supuestas razas extraterrestres que podrían estar visitando la Tierra. Y además que la visitan, según se dice, según se especula, desde los albores de la humanidad. Sí. Curioso, no deja de ser curioso. También hay que tener cuidado con determinadas noticias también. Porque en el año 2009, por eso yo digo muchas veces que es muy difícil manejar la información hoy en día, a pesar de que tendría que ser lo más fácil del mundo. ¿Por los medios qué? Exactamente. Sin embargo, desde mi punto de vista es lo más difícil de manejar, por la sencilla razón de que uno ya no sabe qué creerse y qué no creerse de las noticias que salen. No solamente las oficiales, porque, seamos claros, también podemos tener información errónea y pensar que es cierta. Y dar esa información sin ánimo de engañar, ¿vale? Pero de vez en cuando saltan noticias a la luz, como la que saltó, como les estaba diciendo, en el año 2009, en el que se decía que supuestamente se había encontrado un cementerio extraterrestre. A una serie de científicos decían que habían encontrado un cementerio de extraterrestres en África Central y que por lo menos tenía más de 500 años. Según el doctor Hugo Chill, dijo que allí podían haber aproximadamente unos 200 cadáveres enterrados y que ninguno de ellos es humano. Este supuesto antropólogo suizo hizo estas declaraciones a la prensa de Ruanda. Según este doctor, estaban en un asombroso estado de conservación y el suelo y las muestras de tejido indicaban que los organismos habían estado en el terreno desde el año 1400 a.C. Bueno, originalmente pensaron que habían tropezado con los restos de una aldea de siglos de antigüedad, de mucho tiempo atrás. Sin embargo, los informes de excavación revelaron nada más que cuerpos extraños apilados en un claro de la selva. Y, curiosamente, las criaturas eran más altas, mucho más altas y más delgadas que los seres humanos. También decían que sus cabezas eran más grandes que las del hombre medio, que no tenían boca, nariz u ojos. Bueno, el doctor Chill especuló que los 200 aliens fueron parte de un grupo que se encontró con un virus mortal y que, al no tener inmunidad contra los virus de la Tierra, pues habrían podido fallecer todos. Según este doctor Chill, decía que algunos de ellos deberían haber sobrevivido porque no había pruebas de una nave espacial, ni se había encontrado ningún medio de transporte. El doctor Chill dijo que no iba a llevar periodistas a ese sitio, pero se comprometió a revelar la ubicación una vez que la excavación fuera completada. Y las palabras con las que finalizó sus declaraciones fueron que lo que él había descubierto iba a cambiar el mundo. Bueno, noticia impactante, noticia a tener en cuenta. Sí. Y más con las palabras de este doctor Chill, diciendo que cuando él hiciera público ese lugar y ese descubrimiento, pues esto iba a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. Pero te pones a investigar, porque nosotros nos podremos equivocar muchas veces, pero sí, por lo menos lo intentamos con cada programa y con cada dato que damos, y es buscar referencias. Es decir, si nos hablan en este caso del doctor Chill, del doctor Hugo Chill, lo lógico es ir a buscarlo, cerciorarte de que realmente es antropólogo, de qué trabajos tiene publicados, en fin, ver quién es este señor y la posibilidad que existe de que lo que esté contando sea cierto. Bueno, pues el doctor Hugo Chill
no aparece por ningún sitio, sino única y exclusivamente vinculado a esta noticia. Ya. No aparece con nada más. Aparentemente no ha realizado ninguna publicación, no ha hecho ningún tipo de investigación, no ha hecho nada. Con lo cual, evidentemente, esto siembra la duda. Que yo creo que es un poco de lo que se trata. Yo no digo que esto no sea cierto, digo que se siembra la duda. Sí, sí. Y yo creo que, generalizando ya con cualquier tema de los que tocamos aquí en Luces y Sombra, creo que quizás eso es lo que intentan nuestros amigos de siempre. Y es generar la duda constante para que al final no nos acabemos creyendo nada en absoluto. O, por el contrario, que vivamos a caballo siempre entre será verdad, será mentira, habrán descubierto un cementerio extraterrestre, igual no es verdad, son gigantes, no, los gigantes no existen, solamente existen en los libros de cuentos. Porque, seamos claros, nos mantienen así de forma continua. O, por ejemplo, una duda absolutamente razonable que podría tener alguien en este momento. Que tú has mencionado esta noticia y que los datos de este señor no aparecen por ningún lado. Una duda razonable y creo que lógica, ¿y no será que le han borrado su historial? Porque se puede hacer. Efectivamente, también puede ser. Hombre, siempre habría capturas. Sí, pero por eso Estoy hablando de digo... capturas informáticas. Sí, ya me En este imagino caso. que lo hayan capturado. O gente que tuviera escritos de él, Sí. libros que haya publicado. Pero de entrada, o sea, la duda podría surgir y efectivamente, o sea, hoy en día lo mismo que tú informáticamente puedes lanzarte al, vamos a decir, entre comillas, al estrellato, te puedes caer. Estrellar. Sí. Literalmente, y además ser borrado, porque se puede hacer. Sí, totalmente. Otra cosa es que si eres alguien de una determinada trayectoria y ya tienes libros que han sido publicados, y hablo de libros en papel, ya no de libros digitales, libros en papel y documentos y estudios, hombre, eso ya es más complicado. O sea, siempre habría quien tuviera esa referencia. Sí. Yo no sé, pero bueno, lo curioso, por lo menos me resulta a mí, con el tema de los gigantes, es pensar que quizás hayan... Además, antes decías tú, Eduardo, que me llamó la atención esa parte de la historia de la humanidad que ha quedado un poco en la sombra, ese eslabón perdido, y que aparentemente coincide con la época en que todas esas civilizaciones, en que todas esas culturas desaparecen. No se sabe nunca qué ha sido de los Anasazi, qué ha pasado con Tenemos una colección impresionante de monumentos, de construcciones orientadas hacia determinadas constelaciones, que si nos hablan de los periodos de cosecha, de los periodos astrológicos, que nos hacen estudios y no sabemos nada. No sabemos nada. No sabemos nada. Pero mi pregunta es la de siempre. De verdad, o sea, en serio, a ningún científico, a ningún antropólogo, a ningún arquitecto no es, arqueólogo, a ningún arqueólogo le llama la atención eso. Yo me supongo que sí. Yo me imagino que sí. Pero posiblemente esto ya es sí, una locuración mía. Posiblemente a los que le está llamando la atención, pues posiblemente no tengan los medios como para o no quieran pillarse los dedos, que también puede ser, porque sabemos cómo funcionan todas las instituciones, en las cuales como te salgas del guión establecido, te quedaste sin trabajo. Sí. Te quedaste sin trabajo, te quedaste sin premios, te quedaste sin fama, te quedaste sin reconocimiento, te quedaste sin todo. Y yo me imagino que tiene que haber, y desde aquí, si por casualidad alguien vinculado con todo este tipo de historias a nivel científico, a nivel de antropología, si por casualidad alguien nos escucha, me gustaría incitarlos a que fueran un poco valientes. Yo entiendo que quizás les estoy pidiendo mucho. ¿Se pongan en contacto con nosotros? Por ejemplo,
y que sacara a la luz las teorías porque Sí. ya muchas veces me planteo que gente curiosa como nosotros y todos nuestros oyentes tiene que haber en esos ámbitos. Seguro. No, eso es seguro. Entonces da pena, ¿no? Que no, bueno, da pena que no se pueda saber la verdad de nada de lo que pasa en este mundo. Eso para empezar. Pero es que volvemos a la historia del principio y a la historia que hemos nombrado en un montón de programas con temas diferentes. O sea, tocando temas diferentes y es que desgraciadamente Y llegando siempre a lo mismo. siempre llegas a la misma conclusión. Nos han borrado nuestro pasado. Sí, totalmente. Desconocemos cuál es nuestro pasado. No Totalmente. sabemos de dónde venimos. Sí. Y esa es la mejor manera de que nos cueste en un momento determinado planificar hacia dónde queremos ir. Sí, o vislumbrar nuestro futuro, está claro. Estamos manejados, estamos manipulados, somos muñecos y bueno, y ahí estamos. Y ahí seguiremos por los siglos de los siglos mientras los señores que están en posesión de la información no la suelten o que no les obliguemos a que la suelten. Sí, eso es O más que nosotros complicado. nos demos un paso al frente y digamos hasta aquí hemos llegado. Queremos saber. Queremos saber porque, vamos a ver... Porque esto es un tema que en plan aislado puede sonar... Bueno, vamos a ver, estás hablando de huesos de gigantes. O sea, huesos que se salen de la normalidad, ¿vale? Son huesos que se salen de la normalidad repartidos por todo el mundo en diferentes épocas en y distintos en las mismas continentes, épocas, pero en diferentes continentes y que las tradiciones te hablan de ello, las leyendas, la mitología y muchas de ellas además te los vinculan con seres mitológicos o casi divinos. Sí. Vale, este es un tema en concreto. Pero esto lo unimos a todo lo que hemos ido hablando durante muchísimos programas. Efectivamente. De civilizaciones con determinados conocimientos, lo que nombrábamos antes, determinados conocimientos astrológicos, determinadas historias que no son normales, que con los avances que tenían ese pueblo, esa civilización en Debería haber concreto, continuado. pudieran haber llegado a tener, por lo que se nos, digamos, traslada. O sea, no es normal, por ejemplo, que civilizaciones como los mayas te hicieran juegos en los cuales el equipo que perdía eran pasados iba a decir pasados por la guillotina. No, por la piel. Morían. Sí. Y que a la vez tuvieran unos conocimientos tecnológicos tan sumamente avanzados que algunos de ellos, tecnológicos me refiero esencialmente a astrológicos, que algunos de ellos todavía nos cuesta trabajo seguirlos. Nos cuesta, no es que no hemos podido repetirlos. Y entonces, o sea, ahí hay un desfase, tanto en lo que nos cuentan a la hora de cazar las tradiciones que nos han transmitido, como a la hora de intentar conformar ese pasado que supuestamente hemos tenido, que es muy triste. Sí. O sea, es que desgraciadamente siempre llegas a la misma conclusión, es que aquí hay algo que no nos están contando. Y además ese algo es muy grande, ¿eh? Sí. Es tan grande como que cambiaría todo. Sí. Porque si a ti mañana te demuestran que no es lo mismo que te demuestren que has salido por generación espontánea a que un dios que es una especie de ente que con energía en un momento determinado te ha creado, a que hayas sido el producto de una civilización que ha venido del espacio exterior, sí, a que seas el producto de una civilización que ha venido vamos a decir del intramundo sí, en plan intraterrestre. O sea, es que todo cambia totalmente. Todo cambia. Depende todo cambia. Todo cambia. Yo pero el hecho es que cambia. Yo el recuerdo, hecho es que cambia. Voy a recordar aquí ahora un compañero dentro del fenómeno OVNI de aquí de Canarias, que era Paco Padrón, personaje que yo quiero, a pesar de que ya no está con nosotros, lo sigo queriendo con toda mi alma. Yo recuerdo un programa que hicieron en un momento determinado de radio, yo lo seguía y en un momento determinado me acordé de, que hoy ponen el programa, voy a escucharlo. Y de entrada me quedé helada. Me quedé helada porque lo que ellos estaban relatando en aquel momento
aparentemente lo estaban viviendo, y era el aterrizaje de un ovni en Tenerife, donde todo el mundo lo estaba viendo, donde autoridades, donde, bueno, se formó un follón tremendo, era algo parecido a lo de la Guerra de los Mundos. Sí. Y en un momento determinado, evidentemente, desvelaron que era falso. Y querían que la gente llamara preguntando qué habían pensado. Cómo en un momento, en cuestión de segundos, todos nuestros valores, toda nuestra historia, todo tal, de repente se había derrumbado en cuestiones de segundos. Sí, sí. Y realmente es lo que puede pasar, y quizás creo que por eso nos lo ocultan. Quizás 3, 4 saben de dónde venimos. Y sobre todo, ¿hacia dónde quieren que vayamos? Hacia dónde quieren que vayamos. Tú lo has dicho, efectivamente. Hacia dónde quieren que vayamos. Bueno, pues yo creo que poco más tenemos que contarles esta noche. Bueno, sí, muchísimo más, pero evidentemente no hay prácticamente tiempo para seguirles contando cosas sobre los gigantes. Será un tema sobre el que volveremos. Y se han dado muchos datos, muchas pinceladas, que cada cual averigüe, que deseche, que confronte, y que habrá datos de los que hemos dado que ahora mismo pueden estar ya, iba a decir, caducos, obsoletos. O que se pueda demostrar que son... Vamos a ver, que ha sido, como tú, la última noticia que diste. Sí, que ha sido una manipulación. Sí. Sí. Pero hay otros que no. Hay otros que no. Y además, de los cientos y cientos y cientos de casos que hay, desde luego no todos son inventados. No, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, señores, nos quedamos con la impresión, o por lo menos esa es la que yo saco, de que en una época lejana, quizás los gigantes caminaron por este planeta y nos lo han hecho olvidar. Y que tendríamos que intentar ser como, por lo menos en tamaño, como ellos, gigantes. Por lo menos en determinación y predeterminación, sí, a la hora de actuar. Sí. Por lo menos exigir y conseguir que ese pasado que no está nada claro nos lo cuenten. Ser conscientes de dónde venimos. Sí. Eso es lo que por una extraña razón, desde luego. No, extraña nada, pero bueno. Bueno, sí. Por una razón muy maquiavélica y muy bien diseñada, pero bueno. Efectivamente. Bueno, pues no queda tiempo prácticamente para nada más, sino como siempre, Eduardo, para darte las gracias por haber compartido este rato de radio con todos nosotros. Como siempre ha sido un placer. Darle las gracias a nuestro técnico Roberto por haber hecho que todo esto funcione. Y como no, desde el corazón, darle las gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por una noche más habernos sido fieles. Y me despido diciéndoles lo mismo de siempre. Que no nos crean a nosotros. Que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.